Bueno, vayan agregándose, vamos a comenzar el programa del día de hoy. Vamos a tocar este tema que conmigo se manejan porque yo no me guío por la agenda mediática. Bueno, no tengo por qué hacerlo, ¿verdad? Yo me guío por mi propia información, pero vamos a meterle candela, pues vamos a ver aquí. El día de hoy vamos a tocar este tema que es complicadito, bueno, como todos los que yo toco, como siempre les digo. Ya que vamos a tocar un tema que está muy de moda, pero ahora yo he venido hablando de que la forma de enfocarse la implosión para mí no es la correcta. O sea, sí es correcta la implosión, pero no es la forma como le enfoca el doctor Oscar René Vargas, porque échate a dormir, pues de todas maneras se van a matar entre ellos. Y como expresaba una caricatura de José Centella, decía, bueno, tenemos el 90% de la gente no nos quiere, el 10% nos sigue, bueno, unos a huevo, ¿verdad? Y de ese 10% para dar a creer de que estamos en lucha contra la corrupción por todo el rollo de la reestructuración, echemos presos, entre comillas, algunos, para que crean que hay la implosión. Y si se tragan esa yuca, pues ahí van a pasar 7 años más la oposición esperando. Así es, eso es lo que va a entender la caricatura, pero hay algo de verdad en todo eso. Entonces medio mundo está entretenido de que esté echando preso a fulano, a mengano, y una gran cantidad de los presos están libres, funcionando desde la Secretaría. Y lo que han hecho es clandestinizar a la mafia. Esa es la verdad. Entonces, ya tenemos la vieja experiencia de Lenín Serna, que siempre dirigió todo el rollo, pero se mandó a correr de mentira del cargo de organización y se lo entregó a Fidel. Toda una mentira. Y Lenín orientaba con qué es lo que iba a hacer Fidel. Entonces esas cosas, yo no sé por qué no quieren aprender nuestros políticos y nuestros amados y queridos y respetados periodistas. Aunque muchos creen que es que yo estoy en contra de los periodistas, lo cual es una falsedad. Simplemente digo lo que pienso y en qué considero, por mi experiencia, por la forma en que yo me informo, de que uno saca una noticia y todos los medios después la repiten. Carlos Fernando dijo que tuvo una fuente del sistema penitenciario, del gobierno, y no estoy dudando de la lealtad hacia la oposición de Carlos Fernando. Pero Carlos Fernando puede estar siendo desinformado. El trabajo de desinformación es especial. Ha sido un mecanismo utilizado por 46 años por la dictadura bajo la dirección o la asesoría cubana y rusa. Y ahora que se están copiando muchas cosas del modelo chino del partido de gobierno. Vamos a entrarle a la situación. Y bueno, y para mientras
se agregan algunos, pues vamos a poner como siempre. Yo comienzo con musiquita para mientras se agregan, ¿no? Siempre comienzo así. Bienvenido, Memo Vega. Y aprovecho para traer agua, que no he traído el agua. Morir por su error. Traicionaron al pueblo, encarcelaron vos, pero el chino y otros le rompieron la prisión. Nicaragua somos todos, no hay silencio aquí. Saco y rajo desentierran su falsa revolución. Nicaragua somos todos, unidad sin temor. La mentira se derrumba, la verdad es clamor. Saco y rajo en las calles, fuego en acción, hasta ver a la dictadura morir por su error. Aunque quieran borrarnos con su represión, saco y rajo son bandera de esta generación. Nicaragua somos todos, la sangre grita no, que Ortega escuche el rugir de la nación. Juventud con ancianos, en un solo corazón. Nicaragua somos todos, caerá el dictador. Saco y rajo no callan hasta la victoria. Unidos por la patria escribimos nuestra historia. Daniel, Zapera, Chambuca, Chayal, que se rinda tu madre. Nos vemos en la próxima. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar, país o continente desde donde nos esté mirando. Vamos a comenzar el programa del día de hoy desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Nicaragua somos todos, saco y rajo, con el Chino Enoc. Les habla Marlon Gerardo Sáenz Cruz. Por supuesto, el Chino Enoc, como dijo el poeta, nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha. Patria libre para vivir. Viva Nicaragua pronto libre. Unidad, organización, resistencia, movilización para derrotar la dictadura. Y ténganlo por seguro que hoy estamos más cerca que hace un tiempo cuando venimos aquí. Y lo digo por muchas cosas, pero la dictadura también se prepara
para seguir en el poder. Entonces, y con esto juega a dos bandas. Utiliza el capital clásico, la empresa privada, los Pelas, los Cohen, los Ortiz Gurdián, los Gurdián Ortiz, los Zamora, los Montealegre. Aunque los Cohen son Cohen Montealegre, ¿verdad? Y son Cohen Uvilla. Para dar la cara y dirigir la exportación legal hacia Estados Unidos. Y es importante que entendamos cuando digo exportación legal, porque la exportación a China nunca pasa del 1%, pero la exportación es mayor. Allá va el robo ilegal, allá va el oro ilegal, allá van un montón de cosas. Y Nicaragua, bueno, yo lo planteé desde hace 2 años y medio, también lo ha venido planteando el pariente Enrique Sáenz, economista reconocido, ha hecho sus planteamientos, también el doctor Economía, el doctor Douglas Lee y otros. Shan Kang lo decía también, porque Nicaragua tiene como principal rubro de exportación el oro, pero a veces se exporta más del doble de lo que se produce. Entonces, ¿de dónde sale ese oro? Entonces, es preferible tirar ese oro a China, que si están reportando de que se exporta oro que no se produce, por lo menos oficialmente, y lo reportan para demostrar la estabilidad de la economía, los ingresos, la exportación. Y es importante ver esto. Prácticamente en el negocio del oro no tiene gran participación la empresa privada nacional. A IMISA le quitaron algunas cosas, pero tiene gran participación en cierto tipo de negocio. Pero IMISA además juega un patín raro, como que son empresas de sindicatos, federación de sindicatos, y que son empresas de los trabajadores y que tienen una gerencia privada, pero en realidad yo creo que los trabajadores lo que reciben es cualquier cosa, y eso porque tuve muy buena relación con IMISA. No voy a entrar en detalle, porque va a haber en su momento, cuando explique, yo creo que no estamos cerca para que lo explique, una emboscada que me montaron. O sea, no hallaban cómo callarme, había un montón de cosas, pues, pero me montaron una emboscada una vez con un general cubano, el famoso Fabián Escalante, ¿no? Que ha sido el hombre de más rango general que ha tenido en la asesoría Lenín Serna. Todos los viejos oficiales, fundadores de la seguridad, los que nos retiramos, los que no, y los que nos fuimos del sandinismo o del frente, sabemos quién es el general Fabián Escalante. Entonces un día voy a tocar ese tema, pero creo que no está todavía en el círculo de espera. Van a pasar varios días para que explique todo ese rollo, porque hay que procesar muchas cosas y a veces en estas cosas hay que tener cuidado también. Hay cosas que eran casi públicas, pero lo único que
nuestro amigo Sankán recalcaba en eso y con fuerza, y le costó la vida. Y hay cosas en secreto que también uno tiene que saber decirlas, pero a veces no son del interés público. Bienvenido Israel, Roger, Brando, ¿qué pasó? Ángel, Memo, ¿qué pasó? Rigoso todo. Ángel, Memo Vega, ¿qué onda? Bueno, ya está llegando la gente. Entonces vamos a entrar en este paquete, y esto es importante para todos, y por eso hoy no voy a entrar directamente cuando como comienzo el programa, que se lo dedico a los sandías. Yo había dicho que hoy lo iba a hacer, pero no, pues va dedicado a los sandías para que entiendan cómo valen mierda. En este negocio del Danielato y de la mafia, lo que vale es la mafia. Eso es. Y hay una mafia del gran capital, pero que no es la que conspira, es la que coordina acciones político-económicas y sociales con la dictadura. Pero hay otro, la verdadera mafia, que además de que maneja un entramado empresarial, donde está Bayardo Arce, donde está Lenin Serna, donde está Chico López, donde está el ejército, el entramado de empresas del ejército. La policía tiene su negocio. Imagínense que tanto el ejército como la policía, a ver, hay un coto comercial. ¿Saben lo que es un coto, verdad? En un bosque, este es el coto que le pertenece, como Harry Tisch, pues, de la seguridad y todo ese rollo decían que era prohibida la caza y un montón de cosas en la Alemania Oriental, y cuando yo estuve allá, pues conocí que Harry Tisch y el Erich Honecker y esa marimba que mandaba en la Alemania, en la DDR, Deutsche Demokratische Republik, en la Alemania socialista, pues, tenían cotos de caza y era prohibida la caza. ¿Me entienden? Entonces hay cotos económicos o feudos, pues llamémoslo de esa manera. Y el ejército y la policía tienen como feudo comercial o como clientes cautivos a los empleados del Estado. Fíjense bien. Pero estamos hablando que antes que yo cayera preso, el Estado tenía 173.000 empleados. Pónganle con los fantasmas y todo el degenere, paras y eso, que lleguen a 200.000. Entonces nosotros tenemos casi 7 millones de habitantes o de nicaragüenses, entre los cuales posiblemente hayan unos 4 millones de adultos. Entonces dejémoslos en familia. Entonces pudiera ser que eso signifique unas 800.000 familias, hablando de adultos, con sus menores, ¿no? O 1 millón de familias, o tal vez más. 5 y 6 se considera el promedio de una familia en Nicaragua. Entonces, con los trabajadores del Estado habría que tomar en cuenta cuántas familias significan, porque tienen hijos, por esto y lo otro. Entonces yo considero que hay por lo menos unas 100.000 familias, 80.000 familias. Entonces para mí eso significaría que hay una clientela como de unas 600.000 personas, 700.000, a partir del Estado, para cualquiera. Entonces, el resto
se considera para la empresa privada tradicional. Es decir, que son, pero no todos tienen capacidad de compras. Aparte de eso, hay que quitarle 1 millón de personas que han salido de Nicaragua. Y hay argollas también de gente que no son del Estado, ni del gobierno, ni del partido de gobierno, que le compran al ejército y le compran a la policía. ¿Qué quiero decir esto? La clientela del ejército y la policía para vender sus productos es una clientela cautiva, es todo el Estado. Entonces hay un sector de que tiene un carnet, anden. Estamos hablando de 60, 70 mil empleados, 50 y pico de mil, pónganle, empleados del Ministerio de Educación. 60, pues metimos administrativo y eso, ya, ¿verdad? Que tiene carnet y le compra al comercio militar de la policía. Entonces, solo ahí tenés una clientela cautiva de que sus televisores y tienen planes de crédito. O sea, como una casa comercial cualquiera, planes de crédito de la policía, pero es más fijo que tener un plan de crédito en la Tropigás, en el Gallo Más Gallo, porque en el Gallo Más Gallo, en la Tropigás, vos vas a pagar. Entonces el malapaga se atrasa, mientras que el cliente del comercio policial, del supermercado de la policía, le dicen, tiene los acuerdos con Anden y el Estado. Y en el cheque del empleado del Ministerio de Educación le escalfan, es decir, el Estado descaradamente con la policía en tanto centro comercial o comercio, le escalfa y le paga a la policía. El Estado se presta para que la policía haga su negocio. Igual el ejército. Pero el ejército también ha ampliado hacia miles de personas que ni son militares ni trabajan para el Estado, que tienen la membresía y el carnet para comprar a mejor precio que en la calle en el comercio militar. Entonces estás hablando que entre ambos tienen más de 200.000 clientes o 200.000 clientes fijos. Entonces esos negocios son florecientes. Porque además, al contrario de el comercio particular, ellos no pagan impuestos. Entonces, es una competencia desleal, te da un poco más barato o más barato, pero no paga impuestos. Entonces, el privado te vende, pero paga impuestos. Ahora sí entienden, ¿verdad? Entonces, esa clientela para la policía y el ejército de 200.000, aparte de que los militares compran todas sus cosas ahí, ¿verdad? Entonces, hay acuerdos entre sindicatos y todo para que la policía o el ejército le venda. Entonces, los 200 y pico mil trabajadores del Estado son clientes cautivos del comercio de la policía. Vende televisores, vende lavadoras, como cualquier comercio, ropa, juguetes, whisky, guaro de cualquier tipo. Ahorita es negocio. Imagínense que una amiga me facilitaba su carnet. Yo, que fui militar, no tenía membresía y no tenía acceso. Pues no era empleado y fuimos los retirados del PL1, PL2, PL3 a inicios de los 90. Entonces valemos pelero. Entonces yo tenía una amiga y nos íbamos todas las navidades. Ahí compraba 1.800, 1.500 juguetes para la actividad que yo le hacía a los niños de mi pueblo. ¿Verdad? Lógicamente con la colaboración de amigos de Estados Unidos, que la hice 15 años. Y nos íbamos a comprar ahí porque era mejor, más seguro y más barato.
Entonces, en Navidad, los comerciantes de los departamentos, a través de contactos o membresías por argolla, llevan camiones y camionetadas de productos comprados en el ejército para vender desde su negocio en los departamentos. Así como lo oyen. O sea, es una distribuidora para los minoristas y algunos casi mayoristas. Entonces, es un negocio de los 11.000 diablos. ¿Por qué señalo esto? Porque el ejército es parte de la mafia del danielismo, del danielato. Esto es importante verlo. Ahora hay que ir a ver cómo funciona China. Le estoy haciendo todo esto porque quiero llegar a las purgas, entre comillas, que muchos se propagandizan en algunos medios. Y sí han habido purgados. Pero los purgados son los pendejos, como el caso de Masaya. O sea, son funcionarios irrelevantes. 2, 3 concejales, el jefe de servicios municipales de Masaya. 11 personas, de los cuales solo 4 hasta el momento están en los tribunales. A ver, ¿quién te voy a decir? Sí, el expediente del caso es el 003311 ORT 2 2025 PN. Esto se encuentra en el sistema Nicaragua. El sistema Nicaragua es el sistema computarizado o electrónico que tiene el Poder Judicial. Y aquí están no, son 5 entonces. Jonathan Elías Acevedo, Iván José Ortiz Celedón, Catherine Samantha Castillo y Elton David. Este era un abogado de la alcaldía. La Samantha era la secretaria política de la alcaldía. Iván José Ortiz es concejal de la alcaldía. Acevedo es intendente del mercado municipal. A ver, en el mercado oriental, con MEMA, es un negocio lo que hacen con los tramos. Es un tráfico de tramos, incluso le quitan tramos a personas para vendérselos a grandes precios a sus argollas. Igual parece que estaba pasando allá, y no solo eso, había un problema con la parada de bus, y de momento están estos 5, pero supuestamente están documentando en el proceso de judicialización policial y fiscal los otros 6. Vamos a ver. Pero estos son funcionarios intrascendentes, funcionarios de 5ª categoría. Entonces estamos en la lucha contra la corrupción. Entonces el de abajo paga. Incluso en los días que yo caí preso, agarraron unos funcionarios champú y también los acusaron. Pero el negocio que se da con la licitación de una carretera que vale $200 millones, hay tráfico de influencia. A veces ni siquiera se licita, sino que hay asignaciones directas sin concurso. Y esa corrupción a máxima escala, ahí no hay preso. ¿Por qué? Porque ahí está la mera mafia. Entonces, echan preso a estos pendejos que han sido fieles al partido. Y, como decía Arnoldo, eran de los que hacían raterías con el consentimiento político del alcalde. Pero no echaron preso al alcalde. ¿Estás claro? No echan preso al alcalde. La Yumari Díaz es la secretaria política, la mujer de Pancho Valenzuela. Imagínense, era la directora que tiene rango de ministro de INIFON, la Yumari Díaz. Es la esposa de Pancho Valenzuela, ficha de confianza del Danielato y el Chayato. Alcalde perpetuo de Estelí, como Sara Celedón y como
Leonidas Centeno en Jinotega, Zaires en Matagalpa. Tienen como 5 periodos religiéndose contra la ley. No contra la ley, porque acomodaron la ley hace años. Entonces, ¿usted cree que el jefe de servicios municipales, el intendente del mercado, porque el jefe de servicios municipales, un concejal, la secretaria política de la alcaldía, iba a estar actuando sin la venia del secretario político, que es el verdadero poder departamental de Masaya? ¿Verdad que no? Pero a Leyomar nadie la toca. La secretaria política se subordina directamente al secretario político departamental de la alcaldía, ¿no? Él es concejal. Entonces, 5 presos, 6 que están en proceso. Todo pendejo. Ahí sí hay presos, ahí sí hay proceso. Y está público. Y está el número del expediente. Está el número del expediente judicial. Entonces me metí al sistema Nicaragua, que es el sistema electrónico, porque tengo cómo hacerlo, es fácil. Y te encontrás, ese es el expediente judicial de esta gente que están acusando de corrupción. Es decir, al perro más flaco se le pegan las pulgas. Hay varios concejales, de los cuales todavía no han llevado a proceso a 6. Solo los procesados son Elton, Catherine 2, Iván José Ortiz 3, Jonathan Elí, Canda 4. Hay 7 entonces que no los están. No, a ver, Jonathan Elí, Iván José Ortiz, Catherine Samalta, en donde ahí son 4. Pendejo, chapiollo, ahí sí, y hasta está el expediente. Aquí solo los medios han dicho que al general Álvaro Altodano lo procesaron y que está en la modelo, y que le hicieron un juicio por videoconferencia. Nunca apareció la audiencia inicial, ni la audiencia preliminar, ni cosa por el estilo. Y de repente te dijeron que lo condenaron a 20 años. Pero la información que yo tengo es que Álvaro Altodano está en el complejo 3, que ahí es donde mandan a los que hacen el show esto. El complejo 3 es el complejo de casas donde vivía Humberto Ortega. Busquen el expediente a los que tengan acceso a Sistema Nicaragua, como este caso de Masaya, y no lo encontrás. Entonces, ¿qué digo yo? No hay nada. Entonces, cuando miro que Carlito Fonseca era el jefe del grupo La Comuna y que casi todos fueron procesados, echados presos y condenados y después desterrados, menos a Carlito Fonseca, y apareció que estaba a casa por cárcel y nunca lo procesaron, entonces ¿quién los quebró? Carlito Fonseca. Cuando no aparece un expediente de Álvaro Altodano, y que querían írsele arriba a unos mexicanos de la anterior pareja, familia de la anterior pareja, los Monroy, de Álvaro Altodano, en el business de la geotermia, un suave, que bolero, es un batazo. Y todos los que se ligaron a Álvaro, conocidos como Aníbal Rivas Reed, hermano de la que fue mi amiga, Sadie Rivas, tío Aníbal Reed de la Tamara Dávila Rivas, hija de la Sadie, ya muerta también, y hija de Irving Dávila. Los dos, bueno, uno fue mi compañero en la guerrilla, el coronel Irving Dávila.
Y la Seiti pues la conocí. No trabajamos nunca. Entonces, a ese sí lo quebraron y al otro. Y hay como 4 presos de la vieja estructura de la seguridad y de la clandestinidad. Álvaro no aparece, pero ellos sí les han hecho juicio. Los tuvieron desaparecidos y les dieron solo una visita, tengo entendido, que le han dado a la familia de Aníbal. Esos sí fueron quebrados. Entonces, ¿quién los quebró? Álvaro. Eso es fácil. Pero ustedes díganme, no aparece el expediente, pero a estos los acaban de quebrar en Masaya, pero son secundarios, como funcionarios. No son de relevancia, de élite. Ahí sí aparece el expediente de estos pendejos. Entonces ahí es donde tienen que abrir los ojos la base del danielismo o del sandinismo danielista, pues llamémosle así. ¿Por qué? Porque los grandotes no aparecen en sus expedientes. Ahora pregúnteme, ¿a dónde está un decreto? ¿A dónde están las ocupaciones de las propiedades de Álvaro Altodano? Pues aparecer 3, 4 policías que están en la finca. Más bien pueden estar cuidándosela. Pero ¿a dónde está el decreto de confiscación o de ocupación por el Estado o requisa del Estado de los bienes de Álvaro Altodano? No existe. Los negocios multimillonarios de Bayardo. Agricor sigue funcionando. Los principales socios de Bayardo Arce están a la cabeza del entramado de empresas, que son su cuñado Amílcar Ibarra y su mujer Amelia Ibarra. Y la información que yo tengo, si no, díganme en qué cárcel está Bayardo. Bayardo está en su casa. Bayardo, desde el año pasado les anuncié la enfermedad que tenía, le ha avanzado. Ustedes vieron el año pasado, apareció hecho un cadáver en San Antonio en la celebración del 18 de julio, la famosa vigilia de las Palomeras, que es aquel reparto de 4 o 5 pisos que hay ahí en el centro de Managua por el Cine González, en el barrio San Antonio. Era un cadáver y así ha estado desde hace rato. El nivel de alcoholismo, está jodido el hígado, pero tiene un problema en el páncreas. ¿A dónde está preso? No, está en su casa. A ver cuáles son las empresas que le confiscaron, cuando ahorita más bien tengo entendido que hicieron desaparecer 1 o 2 empresas para recapitalizar otras del entramado de empresas, y esto lo hizo Amílcar, su cuñado, y la Amelia. No le han confiscado nada a Bayardo. ¿Van entendiendo? Al perro más flaco se le pegan las pulgas. Está preso Aníbal Reed y es públicamente que está preso, eso sí. ¿A dónde está Álvaro Altodano? ¿Qué le confiscan? Nada. No le han confiscado nada a Bayardo. Pero necesitaban legitimar, entre comillas, la nueva PGJ. O sea, la Procuraduría General de Justicia, y con el cuento de la lucha anticorrupción, impusieron, sin llegar a la segunda legislación que le tocaría hasta el año que viene, para hacer legal constitucionalmente la Procuraduría General de Justicia, pero ya absorbió a la Fiscalía. Entonces, pero toda esa jugada, detrás de eso, hay una ley de fronteras que prácticamente te está confincando 15 kilómetros del borde fronterizo para adentro. Antes el territorio inalienable solo eran 5 kilómetros del Estado. Ahora ni siquiera dice el término inalienable, simplemente es del Estado 15 kilómetros. Ahí pueden vendérselo a los chinos, a los rusos, a los árabes, centros de entrenamiento, laboratorios de droga, almacenamiento de droga, en esa franja de 15 kilómetros. Y ni siquiera reglamentan la ley de fronteras, que antes
era una ley con un articulado y ahora una ley de 2 páginas. La otra era una ley como de 20 y pico de páginas. ¿Me entiendes? Sin reglamentación, a la carebarro. Entonces, todos esos bienes del Estado, ¿quién los legaliza? La Procuraduría. Entonces, detrás de todo eso está la confiscación constante de bienes a los opositores. Y por otro lado, ahora la confiscación hasta de los territorios indígenas. Y ahí tiene que hacer toda una maniobra la Procuraduría. Y entonces, para darle realce a la acción real, dicen que es la lucha contra la corrupción y arrancan con Bayardo. Un estilo chino. Y ya les voy a decir por qué. Yo les dije que en 2012-2013, en una reunión, Lenín Serna nos dijo a nosotros que el canal era una utopía. O sea, que era mentira. Pues. Se gastaron miles, millones y millones de parte del Estado, se adquirieron hasta deudas, a gente le quitaron tierras en la zona y ni verga de canal. ¿Qué hicieron? No se hizo el canal, después salió otra propuesta de un canal, prácticamente un canal seco, con ferrocarril desde la costa hasta Corinto, otra yuca, ¿verdad? Otra mentira. Y el nuevo aeropuerto, ¿a dónde está el avance del nuevo aeropuerto de Punta Huete? Nadie sabe nada. Los 126 millones que dio China para modernizar Corinto hace como 2 meses, ¿a dónde están las obras que se están haciendo en Corinto? ¿Entienden? Entonces es un degenere. Y bueno, y todo lo gastado, y a la gente que le quitaron tierra, y esto y lo otro, fue un robo descarado. Y ahí surge el movimiento campesino. Y Doña Chica. Posteriormente, bueno, se divide y sale el movimiento campesino posterior, que se convierte en un movimiento político que dirige Medardo. Y con Doña Chica no están en pleitos, quieren hacer creer que hay en pleitos, y no hay pleitos con Doña Chica. Pues. Simplemente Doña Chica se retiró y punto. Entonces, ¿qué te quiero decir? Para rematar todo lo que se había gastado, todo lo que se había dicho, el contrato se hace con Wang Jing. Wang Jing es un magnate chino por 50.000 millones de dólares, creo que eran, ¿verdad? Y como por 100 años la concesión, no recuerdo, pero por ahí, o 50, no lo recuerdo. Ley 830, 840, la ley del canal. Derogaron la ley, aunque se quedó la autoridad del canal ahí para seguir chupando de parte del Estado. ¿Y qué hicieron? Declararon en quiebra a Wang Jing los chinos y purgado. Nadie dice que a Wang Jing lo echaron preso. Nadie sabe dónde está Wang Jing. Igualito lo de Bayardo Arce. ¿A dónde está preso Bayardo? Yo sé que está en su casa. ¿A dónde está preso Álvaro? Yo sé que está en su casa. ¿Dónde está preso Fidel Domínguez? Camilo, si es posible, pues, porque es gato al final de cuentas. Camilo Báez. Entonces, si ven, esta es una copia china. Las famosas purgas en China son normales. Muchos echan preso, al perro más flaco se le pegan las pulgas. Y los otros simplemente desaparecen de la vida pública. Pero lo hacen para encubrir la corrupción. Y los chinos son más degenerados. Han fusilado gente para encubrir la corrupción de arriba. Así, degeneradamente. Pero aparte de esto, China tiene un modelo más allá que capitalista, ultracapitalista, de la élite hacia afuera, y le vende socialismo de miseria y desgracia al pueblo chino. Situaciones paupérrimas de desgracia, de miseria, en las zonas rurales chinas, donde hay salarios
hasta de $190 al mes. Los otros están en 240, creo que en Shanghái está entre 290 y $340. O sea, 2 días de trabajo en California. Cuando es la segunda potencia del mundo. O sea, casi los salarios de Nicaragua. China, la segunda potencia económica del mundo. Es ilógico. Entonces, por eso es que hay 8.690 y pico de empresas gringas en China. Porque es una mano de obra barata. Entonces, ¿a dónde se fabrican los iPhones de Elon Musk? Más, dicen unos, ¿verdad? Porque la U la pronuncian como aquí, Elon Musk. Yo digo Elon Musk, como dice todo el mundo, ¿verdad? ¿Dónde se fabrican los iPhones? En China. Aunque sean de Elon Musk. O Elon Musk. Elon Musk. ¿Por qué? Porque es una mano de obra barata. Yo por eso decía, yo creo que saliendo de la dictadura, que se jale unas 4 o 5 empresas de esas de miles y miles de gente para Nicaragua, o que se jale 500 empresas de China para América Latina. No me digan, hay un levantón caballo, por lo menos en trabajo, y que te paguen los salarios de China, ¿verdad? $340 máximo. ¿Ah? Entonces, para Nicaragua, que el salario promedio ande entre 6 y 8.000 córdobas, sería fabuloso. Entonces, todo ese paquete de China desaparecieron a Guanyin, cayó en desgracia Guanyin. Pero ¿cuál fue la bandidencia? El contrato con Guanyin fue personal. Cuando Guanyin lo que maneja es capital chino, pero fue personal porque él es un magnate chino. Y entonces, no es que China es comunista, socialista, una gran mentira. Entonces, ese es el cuento y ese es el modelo que está copiando Nicaragua. Para los pendejos, el 90% de los danielistas les venden revolución, antiimperialismo y se fundamentan entre los paramilitares, los militares, los policías y los empleados del Estado. Ahí está el poder de estos pendejos. Y las familias de algunos de estos. Eso te da el 10 al 13% de la población nicaragüense, y no todos sandinistas. Hay como un 40% de ellos que son de los aliados liberales. Hay 4 diputados liberales del frente. Y aparte de eso, tienen alianzas con jefes contra y tienen familiares en el Estado, tienen subdirectores, tienen vicecónsules, cónsulos y cónsules. Así es, vicecónsules, ¿verdad? O vicecónsules, pues. Contras y liberales. Tienen diputados en el Parlacén que eran liberales y hoy son aliados del frente. Y los espacios que pudo haber ocupado un danielista lo ocupan en el Ministerio de Gobernación, en todos los ministerios, sus aliados, liberales, contras. Y vos, pendejo, que te sacrificás, tenés 60 años y no tenés trabajo. Y ahí tienen ellos diputados de 70 años. Wilfredo tiene más de 70 años. Absalón también, creo. No, es que no creo, es que es verdad. Quiñones ya va para 70, si no es que ya los cumplió. Byron Jerez son 5, ya me había olvidado. Byron Jerez, 70 y pico, mafioso. Aquí anduvo en mafia de vehículos en Estados Unidos. Entonces, los chinos funcionan como una mafia capitalista dentro de China e imperialista en el mundo, porque te va imponiendo, se te va adueñando de puertos, de los recursos naturales. Así le ha hecho a varios países africanos, así está haciendo en Nicaragua, se han apoderado del sector minero. Extrañamente siguen produciendo más oro menos oro del que venden. ¿Por qué? Porque
hay explotación de oro ilegal y en ese business estaba Lenin Serna y el ejército. Uno de los motivos, creo, por los que fue sancionado Lenin es por eso. No sé si se dice, pero yo lo sé de que él estaba en el business con las minas y Pay Ortega. Entonces hay sobre el río San Juan oro costarricense extraído también y lo cruzan para este lado y también ese es un business clandestino. Los ticos se han quejado. El río San Juan, ahí le dieron otros miles de hectáreas a los chinos porque allá hay oro en puta. Y los reportes de exportación son superiores a la producción. ¿De dónde sale ese oro? Es el oro clandestino. ¿Dónde ve ese billete? Ya sabemos. Para el ejército y para los grupos de Lenin Serna y el Danielato que maneja Pay Ortega. Entonces, este sistema donde te dice, bueno, que ya se fue Pancasán, el hijo de Bayardo, ya no está. No, esas no son purgas. Van a concentrar el capital, van a hacerlo tranquilamente, pero ante la militancia y los medios de comunicación lo hacen de manera traumática. Por un lado, ya Bayardo buscando los 80 años también, igual que Daniel, que cumplió 80 años este año, el 11 de noviembre. Desgraciadamente el mismo día que cumplo yo 65. Los tratados que han hecho con los chinos los han hecho de partido a partido. Entonces la concentración del capital y de algunas empresas va a ser entre los magnates del partido sandinista o del partido orteguista, en este caso el frente, pero en la élite. Igual que en China, los magnates del Comité Central o el Politburó del Partido Comunista Chino son de esa marimba. Ellos son magnates de miles de millones de dólares. No es champú. Entonces, ¿pudiera considerarse comunista China? Pues no. De cara a los negocios, no. De cara a la élite, no. Ese comunismo, socialismo, cualquier mierda, como quiera llamarse, es para el control autoritario de la pendejada del 90 y pico % de la población china. Lo mismo es para el control del 90 y pico % de los nicaragüenses, fundamentalmente el 95% de los danielistas, el cuento de soberanía, el cuento de antiimperialismo, y le dan ese papel, aunque vayan de socio o de testaferro, en la exportación hacia Occidente, hacia Estados Unidos, al capital privado clásico que se ha comportado como mafia porque ha cohabitado, Pelas y todos los apellidos que ya saben, con una dictadura criminal. Entonces, es 1 o 2% de la población, esa casta militar, esa élite de empresarios de uno y otro lado, los que se enriquecen, los que ganan. Es más, la información que tengo y no le he podido corroborar, y eso en esto quiero ser responsable, que posiblemente el BESI lave dinero de la dictadura y que a través de eso, por eso esos préstamos de 300 millones a cada rato del BESI, el Banco Centroamericano de Integración Económica. Entonces es ganancia completa porque el Estado paga. En cuota está pagando los préstamos y ese real va a estar produciéndole ganancia. Como son centenares de miles, pues 2, 3, 4, 5% o bajos intereses es minón por el volumen de billetes. Entonces, igualito, entonces ese modelo chino, entonces en eso están entrenando porque también están los magnates rusos que son la pelota del partido de Putin, sus aliados de la KGB, del aliado, de la alianza que tuvo con un sector de Yeltsin, igualito. Entonces es un degenere y es una copia exacta. Ahora, ¿cuál es el problema? En China te fusilan, se hacen mueca por cualquier mierda. Fusilaron gente para parar el COVID.
fusilaron cachimbo de gente para parar el COVID en China. Así son. Entonces, ¿cuál es el asunto? Arnulfo, bienvenido. Germán, José Esteban, Heradio, Ramiro, ¿qué pasó? Entonces, fíjense bien. La mafia del partido está concentrando los bienes y está clandestinizando a la mafia. Entonces te dicen Lenín Serna huyendo. No, Lenín todos los martes y los jueves en el cajón dentro de la secretaría. Vos entrás, pasás por donde estaban Relaciones Internacionales del partido, y así como a 5 metros está la entrada, y entras a una parte que son 4, 5, 6 oficinas que forman un cajón y solo hay una entrada. En la esquina sería noroeste está la oficina de Lenín Serna. Pegado está la oficina de Payín. Pegado para este lado está la oficina del Perro Chávez. Y creo que donde estaba John Oscar Ruiz, creo que ahí es de Juan José, creo. Pero aparte hay otras oficinas, pero el núcleo de la mafia de Lenín Serna está en el cajón. Y ahí despacha todos los jueves y todos los martes. Y de allí es donde se cocina todo. Prácticamente es el grupo asesor de Daniel. Y son los que controlan el partido, empresas, narcotráfico, todo. Juan Carlos, bienvenido. Eric, bienvenido. Entonces, el viejo sandinismo intermedio y en la base no sirve. No sirve porque esos son los que viven más engañados que todo el mundo, los que se quedaron, de antiimperialismo, de honestidad, y muchos son honestos y matan porque es un honor, porque el partido tiene la razón, por la fidelidad a la revolución, y viven llenos de mierda todavía en la cabeza y los utilizan como pendejos, pero ya no sirven. Ya no sirven porque andan creyendo en el sandinismo. Entonces para ellos esa gente no sirve porque de repente se acuerdan de la crítica, de la autocrítica, que el control partidario de los estatutos, y eso ya no se cumple. Entonces, muchos clavean, muchos reclaman derechos, por eso tienen preso al cachorro, ya como 13, 14 años. 14 años ya tiene, porque fue en 2011, echaron preso al cachorro Marvin Vargas, por reclamar, y que sentía en el derecho como sandinista de reclamar. Entonces, ese poco de sandinistas viejos ya no sirve. Entonces, han formado una camada de gente más joven, de 50 y pico de años a 40, 30 y pico, que los han adoctrinado en que el héroe y la revolución le hizo Lachayo, le hizo Daniel, y les meten mierda también. Dentro de esos hay algunos destacados que forman parte de la corrupción y les dan sus cargos, como en las universidades, como en la alcaldía fundamentalmente. De Fidel Moreno tiene un grupo de los UNENES que salieron de las universidades, y así se maneja el Frente de Managua, Julio Orozco. El control de Managua está muy dado por UNENES y algunos exmilitares. Entonces, esta copia de China es la que los lleva a hacer las purgas. Pero las purgas entre comillas, porque los grandotes no son purgados. A la par de eso se impulsa la teoría de la implosión, que yo estoy de acuerdo que la implosión, y siempre lo digo, mi trabajo es hacer implosión dentro de ellos, debilitarlos, que se turqueen, que creen desconfianza, y ese es mi trabajo aquí, dentro del Danielato. Hay que promover la implosión, pero aquí están creyendo que tenés que esperar que la implosión se produzca sola porque se están matando entre ellos. Y esperar el culebrón de que preso vaya a arduarse, de que Lenín Serna huyendo. No, más bien
han clandestinizado, porque supuestamente esos no están ahí, pero siempre están ahí. Entonces ya no les ponen en mente y ellos son los que controlan y es la mafia que controla el frente. Ah, no, pero están presos, ¿verdad? Están casa por cárcel, mentira. Imagínense que me acabo de dar cuenta, me decía un amigo periodista, pero a mí me llamó la familia de Berman Martínez diciendo que está mal. Esa es la orientación que les da la dictadura, pendejo. ¿Ustedes creen que alguien va a llamar para dar información? Si ese sistema, solo es un sistema que es medio arcaico, que es el SMOR3. SMOR3. Es un sistema que te detecta llamadas, pero hay otro. Entonces vos crees que la familia de un magistrado tienen controladas sus comunicaciones. Entonces Berman Martínez, el secretario general del Poder Judicial, desde ayer estoy recibiendo información por distintas fuentes, no está preso. Él es el que está administrando la corte y está mandando más que todo el mundo. Es la información que tengo. Voy a corroborarla mejor, pero estoy seguro que la fuente de donde me vino es confiable. Entonces, la corte ni siquiera se está manejando como un poder judicial. Se está manejando como una instancia administrativa controlada desde el Ejecutivo. Como con la reforma a la Constitución a partir de marzo, los poderes del Estado perdieron la autonomía, la independencia de poderes y pasaron a ser órganos coordinados por la presidencia. Entonces la presidencia, según la información que tengo, tiene a Berman Martínez coordinando y calladito, clandestino, administrando la corte y de facto mandando. El resto a cumplir las orientaciones de la presidencia. Hoy ustedes no ven a la Corte Suprema dando una conferencia. Antes era seguido, los magistrados daban conferencias, los juicios importantes salían en los periódicos. Hoy no. Cumplen las orientaciones y punto. Van a fundir a este, van a liberar a este, el vinagre viene por aquí y espérense. Métanse con el santo, menos con la limosna, que esa la controlamos desde la Secretaría Nacional de Organización. ¿Ya? Entonces a la jueza de Granada, hiciste el business, no te lo habíamos autorizado, corrido, pero no le echaron presa. Y se hueveó $10,000 por una sentencia que a la tal rubia le pusieron 30 años, que era un caso igualito. ¿Se acuerdan los maestros que mató a la rubia? Aquí mató a 2 también. Un piche y le pusieron 3. Y el mismo caso. Entonces, hacer la corrupción no autorizada. Pero es que la corrupción no autorizada es cuando quieren, aunque esté autorizada, está al bajo nivel. ¿Por qué? Porque la alcaldía, el concejal, el de servicios municipales, es el que trata con la población. Está ligado con la majada, está ligado con el vulgo, como dicen. Entonces, ese es. Y entonces, el que es chiquito, piensa en chiquito. Y entonces no piensa más allá de lo que tiene allí. Todos los días, ¿no? El pulpero maldito me le subió el precio, ¿no? Pero también arriba le subieron los impuestos, por decirte algo, ¿no? Entonces, igual, entonces ese es el que tiene 20 años, 15 años de estar en la alcaldía y la gente no lo quiere, pero lo aguanta, y los sandías lo aguantan también porque es una decisión partidaria tenerlo, entonces, pero no lo quiere la gente, lo rechaza, porque ese es el que roba chelines. Esta es la corrupción, la ratería a baja escala, y es lo que sabe nada más la gente. Entonces vienen, los echan presos, y ay, la gente, está bueno, el hijo de puta, le pasaron la cuenta, 20 años tenía que estar robando mierda. Entonces ahí sí cabe la lucha contra la corrupción y la purga. Pero a máximo nivel no existe la purga. Lo que existe actualmente es un proceso de reacomodamiento del Frente Sandinista. Y este reacomodamiento está basada o está dirigida por una comisión de reestructuración del Frente Sandinista, el gobierno, las alcaldías y hasta el funcionamiento
del Poder Ejecutivo. Payín, el supuesto preso, que no está preso, es el encargado de los expedientes, de los cuadros del Estado, alcaldía, el partido, de los cuadros, de los gruesos. Y por eso es que aparece, llegó fulano, dice, y llegó a decirle que entregara la alcaldía y fue defenestrado el alcalde. Y está preso, mentira. Entonces es un proceso de reestructuración. Por allá sale un joven pegado, un joven de 40 años. El Delgadillo, 63 años. Como viene un proceso de reestructuración, entonces hay que hacer un escándalo. Las fuentes de los periodistas, estoy seguro que están siendo controlados por ellos, y esto les dan información secreta a los periodistas, y el periodista saca la información y no se da cuenta que lo están desinformando. Está preso Delgadillo. En el caso de Báez no fue por política. De Camilo Cheváez, el hijo de la Gladys Báez. ¿Por qué le dieron droga a una chavala e hicieron una violación grupal? Creo que ya lo he explicado el caso. Entonces, ¿qué pasa? Este proceso de reacomodo va en correspondencia con los poderes que se le han ido dando gradualmente a Laureano. Entonces Laureano va a tener su propio equipo y van a quererle vender a la población caras frescas. Aunque son hijueputas que ya tienen un rato, pero inclusive, ahorita me acabo de dar cuenta que un tal Mauricio, ahí anda en Corea ahorita. Creo que va para China después. Da con la Brenda Rocha y otra gente. Es un granadino, un cipote. Ese es el que están preparando también para que dirija el Ministerio de la Juventud y la Juventud. Pero también es el que fue a pedirle que entregara la alcaldía a la alcaldesa de Deiria. ¿A quién responde? A la Secretaría de Organización. Entonces, métanse en pendejo en la cabeza, sobre todo los periodistas, que hay una gran conspiración detrás de todo esto. ¡Purga! No, es la reestructuración del frente y un relevo generacional necesario para prepararle el gobierno a Laureano. Pero, como cada secretario político, como cada alcalde, como dirigentes o líderes sectoriales tienen su séquito de gente, se acostumbraron a que Eber 15 años dirigiera el partido, tiene su argolla. Bueno, hay que hacer la bulla. Eber Delgadillo preso para que cuando lo repongamos la argolla no brinque y tenga miedo. Pero además hay que sembrar un precedente. Entonces, siembran el terror y no hay presos. Entonces lo que hay es un proceso de reestructuración. Esta comisión, que comenzó a funcionar el año pasado, yo se las anuncié a finales del tercer trimestre del año pasado. Se las anuncié y le dijo, se hizo una comisión de reestructuración del frente, ya comenzaron por San Rafael, por el alcalde tal, la alcaldesa tal, y ahí anda. Entonces fíjense que del año pasado para acá a varios alcaldes les han quitado, y a varios funcionarios o líderes reconocidos le han quitado el cargo, y parte sin novedad. ¿Por qué? Porque hacen el escándalo de purga, preso, casa por cárcel. Ahora todo el mundo casa por cárcel. Entonces lo hacen de manera traumática. Es un proceso de relevo generacional para hacerle unas caritas semifrescas alrededor de Laureano. Incluso hay asesores de Laureano que no son chavalos, son viejos. Y esos no dan la cara. Y en los vuelos donde va Laureano a Rusia, a China, ahí van esa manada de asesores. Entre ellos estuvo viajando con él Pitipuá, que es el asesor, ahora canciller nuevamente, pero lo tenían de asesor para asuntos internacionales, de Daniel. Entonces todos están nombrados como asesores de la presidencia de Daniel. Ese es el verdadero gabinete. El resto de ministros son champú.
solo reciben órdenes de esos mismos. La Sonia Castro, asesora de salud de del presidente, es la que manda a la ministra. ¿Entienden? Entonces, ese grupo está detrás y todo ese grupo es controlado por la Secretaría de Organización. Nadie le quiere meter, le tienen terror a Lenin Serna, o algunos trabajan para esa estructura a través de la Dirección de Información para la Defensa, pero nadie quiere meterse en el rollo de la mafia verdadero. Sí, y vivimos, ay, purgados, ay, presos, ay, casa por cárcel. Y después desaparecen, no los llevaron a los juzgados, de repente te inventan, ya lo condenaron, fue un juicio virtual por teleconferencia, por videoconferencia. Informaron fuentes del sistema penitenciario. ¿Ustedes creen que con el control que hay, por favor, los teléfonos de todo eso, hijo de puta, porque adentro viera cómo se maneja el sistema de presos, y hay un control caballo? Es más, la mayoría de ellos no puede usar los teléfonos dentro del sistema penitenciario porque hay un bloqueo, solo para en algunos casos que tienen codificación y cosas, ¿no? Pueden comunicarse. Entonces, dentro del sistema penitenciario, ya no digamos en la 300, es otro rollo, porque ahí sí torturan, hasta desaparecen. Ahí hay gente que está metida en el infiernillo que nadie sabe que están ahí. Y dicen que han activado también algunas celdas del viejo Chipote, y ahí están algunos desaparecidos. Porque y ahí cerraron el viejo Chipote, pero nadie entra ahí. Lenin Serna tenía una oficina en el viejo Chipote. ¿En serio? Entonces, yo creo que es tiempo ya de que se le comience a dar seguimiento a la verdadera información para estar preparado de cómo se va a enfrentar. No, es que deben estar preparados, sobre todo la oposición, para esta nueva acción. Porque si ustedes están viendo, Estados Unidos está haciendo lo que tiene que hacer, está con Venezuela, dice que Nicaragua va después. Pero extrañamente, la dictadura se está preparando para seguir gobernando. Las negociaciones, está reestructurando, y allí es donde yo me chireo, que puta está haciendo la oposición. Está bien el trabajo, entonces no es tiempo de comenzar a organizar, no es tiempo de preparar el plan de nación, no es tiempo de preparar un plan de gobierno transicional, no es tiempo de armar, si es posible, una verdadera junta de gobierno en el exilio, partiendo de que la mayoría de los países del mundo y la OEA misma declaró ilegítimas las elecciones del 2021 de Daniel. O sea, un gobierno, no declararon ilegítimo al gobierno. Miren qué pendeja la OEA. El tal ese pendejo que estaba antes. No me acuerdo cómo que se llama. Declararon ilegítimas las elecciones, pero no declararon ilegítimo el gobierno. Es que si son ilegítimas las elecciones, es ilegítimo el gobierno, pero no lo han declarado. Solo declararon las elecciones, el gobierno tomó posesión y no dicen, ese gobierno es ilegítimo. Otro problema. Si se va a negociar, lo que tiene que negociar es la salida de Daniel. Entonces, yo estoy esperando el otro mes y diciembre para ver qué va a pasar con el CAFTA y las remesas. Y estoy esperando el pijazo de Venezuela y a ver qué resulta en el efecto dominó. Ajá, pero ¿está preparada la oposición para asumir un gobierno de transición? No. No hay un plan alternativo, no hay un plan emergente, no hay un plan de gobierno transicional hacia la democracia para que posteriormente a la salida se armen verdaderas elecciones. Nada de eso. Siempre he planteado que con un gobierno transicional, o sea, a Daniel le quebras el culito con el DR-CAFTA, con las exportaciones en general y con las remesas, y con ese solo 1%, por lo menos oficial, que le compra a China, ¿por qué no ha podido acomodar
el 99% de las exportaciones. 98.8% porque 0.2%, o sea, la quinta parte del 1% lo compra Rusia y el 1% lo compra China. Entonces el 98.8% de las exportaciones están para Estados Unidos y un pucho para Centroamérica y Europa. Entonces, ¿cómo se va a acomodar la dictadura? De la noche a la mañana. No, si China no es comprador. Compra lo que interesa. Oro. Oro. Y algunas cositas, ¿no? Lo que le interesa es la ruta de la seda. Lo que le interesa es que sacar miles de chinos, porque así hace. Invade de chinos los países. ¿Por qué? Porque ellos no pueden mantenerlo a lo externo, porque son 1000 y la madre de millones de chinos. Entonces los exportan chinos. Y se te adueñan del comercio, hacen sus colonias chinas, establecen las redes de inteligencia china. Quiebran hasta la pulpería, como hicieron en Costa Rica. Son una plaga. Crecen como los gusanos. Ya está lleno de China Nicaragua, y eso que está comenzando. La invasión de chinos. Y como solo abre las nalgas Daniel, como la yegua levanta la cola y ¡juá! Pero le levanta la cola a Nicaragua, no él agarra el poima, él agarra el business. Entonces, no es fácil. No es fácil, y por eso es que yo decía que hay que tomar medidas con la empresa privada de Nicaragua, que se sientan en peligro su capital para que comiencen a actuar de manera patriótica y no estén haciendo esos grandes negocios sobre centenares de muertos, sobre centenares de presos, torturados, lisiados, desaparecidos. Esa es la deuda moral que tiene el gran capital, que sigue negociando como mafia con la dictadura. Ahora, yo no estoy diciendo que renuncien a su capital, pero que reaccionen y se vean en el lado correcto. Que ahora sí es necesario un paro empresarial, sí, ahora sí toman más medidas. Alguien decía, la creación de la resistencia, yo lo he venido diciendo desde hace rato, hay que crear resistencia a lo interno del país, no estamos hablando de lucha armada. Entonces, y estos que viven coqueteando con el capital privado y no le señalan sus cagadas, nuestra oposición, pero tampoco el capital privado los toma en serio como una alternativa de gobierno. ¿Por qué? Coquetean, pero no le enseñan la punta del calzón, como se quieren ser la concubina, porque ahorita están en matrimonio con la dictadura. Y estos quieren ser la concubina, pero no le enseñan la orilla del calzón. ¿Y cuál es la orilla del calzón? Un plan alternativo y que el empresario privado se sienta seguro que van a funcionar en estabilidad y sostenibilidad. Porque si Daniel, con represión y autocracia, les garantiza funcionar al capital privado, prefieren eso. Porque las empresas son hechas para producir ganancias. Y ahí es donde es el compromiso moral y se vuelven inmorales. Porque a costa de todo lo que ha pasado en los 7 a 8 años, ellos están cohabitando con el régimen. Entonces, Estados Unidos puede tomar sus medidas en ese sentido, porque mayoritariamente es ese capital privado, algunos hacen testaferrería, los que exportan para Estados Unidos. Entonces, ese era uno de los temas que quería tocar. Está la chinatización del partido, el gobierno y el Estado en general. Eso es lo que se está dando, un proceso de chinatización, una copia balurde del sistema chino en la élite de poder y seguirle vendiendo humo revolucionario y antiimperialista a los pendejos. Entonces ahí es donde quería tocar ese tema,
de la chinatización y del proceso de reestructuración que se viene dando desde el año pasado con una comisión de reestructuración del Estado en general y el partido, alcaldía, gobierno, Frente Sandinista, con controles de seguridad del Estado, con criminalidad, con relación con el narcotráfico, con relación con el terrorismo, con el lavado, el crimen organizado en general. Por eso ya fueron declarados como eje fundamental o parte del eje fundamental de la producción y el trasiego de drogas Nicaragua hacia Estados Unidos. Ya fue declarado por Estados Unidos. Entonces no es fácil lo que les viene. Pero ¿está preparada la oposición para asumir el poder? No. Entonces hay que comenzar el proceso de organización. Me estaban informando, ¿verdad?, de que en realidad Ernesto Rodríguez fue defenestrado, era el presidente del Tribunal de Apelaciones, fue el que leyó e hizo la sentencia para los 94 y quitarle la nacionalidad, creo que también a los 135, porque a los 92 quien leyó fue Rochú, en el caso de nosotros, a los 222. Y me informan de que el cargo está sin ocuparse. Es decir, no han nombrado un presidente del Tribunal de Apelaciones, que era Ernesto Rodríguez, y le vale pelero. Tampoco han nombrado y la lista oficial de magistrados de acuerdo a la nueva constitución, no la conozco, pero están funcionando con una dirección administrativa, en este caso Berman, que es lo que me informaron. Entonces, para que los tontos se fijen de cómo los utilizan y de cómo al perro más flaco se le pegan las pulgas. Y el ejemplo más claro es ese que les digo, el de Guanyin. Desapareció Guanyin, desapareció el canal UI. Y ya está, pues, lo escondieron los chinos y era un contrato personal. El tratado del canal con Guanyin, si era un manate de los chinos. Así, entonces, el mismo estilo. Y a saber cuántas cosas se van a esconder con la clandestinidad de Bayardo, y con la clandestinidad de la mafia que sigue manejando todo. Pero aquí siguen con el cuento de que están presos, que están aquí, que están allá. Mentira. Entonces ya les digo, Lenin sigue despachando los martes y los jueves en la secretaría, en el cajón. El cajón es ese donde está la élite de la Secretaría Nacional de Organización, Juan José V, el Perro Vicente, Payín, Lenin. La Comisión de Organización, de Reestructuración del partido desde el año pasado, la sigue dirigiendo Juan José Úbeda, que prácticamente no trabajaba en el INICER, el vicepresidente, lo jubilaron con $1.500 equivalentes por jubilación, tiene sus empresas y está dirigiendo la actividad desde la Secretaría. O sea, no han cambiado nada, lo que están haciendo es clandestinizar a la mafia. Y para demostrar que hay purgas y presos de la corrupción, le pasan la cuenta a pendejos, funcionarios de quinta categoría, como los de Masaya. Y han hecho un alboroto, y eso sí, tienen expediente y está en el sistema Nicaragua. Yo me metí, ahí les leí el número de expediente. Puro show. Pero los grandotes, puro show. Entonces, y son los que están asesorando a Laureano. Entonces le están armando dentro del partido y dentro del gobierno una estructura donde no aparezcan las caras viejas, al Laureanito, al Chihuín, para que lo sepan. Pregunta si tienen alguna.
De antes que decían que Ernesto Rodríguez, que era el presidente del Tribunal de Apelaciones, era el protegido de Marvin Aguilar. Mentira, era protegido de Payo Solís. Miren, Carepiña, que decían que allá anda en Miami. ¿Cómo va a andar en Miami Carepiña? Donald Mendoza sí secuestró a los diputados de la UNO y por haberse tomado la embajada de Nicaragua, al doctor Urbina Lara no lo aceptó Estados Unidos. Lo consideró una actividad terrorista en contra del gobierno de doña Violeta. Ahora, tomarse y secuestrar a todos los diputados de la UNO cuando doña Violeta. Eso hizo Carepiña. Entonces es una actividad todavía de mayor relevancia y terrorista, porque era un gobierno amigo de Estados Unidos. Entonces Carepiña no puede entrar aquí. Si el doctor Urbina Lara, que está preso, allá está en el infiernillo, creo que estaba en el 3-2. No, perdón. En la 1 baja. En la 2 baja. En la 2 baja estaba Urbina Lara. Porque el infiernillo es el 3-1 y el 3-2, que es donde yo estuve. Después me pasaron un tiempito a la 1 baja. Ya para cuando íbamos a salir. Entonces fíjense bien, para los que andan regando la bola de que Carepiña anda en Miami. Carepiña no puede estar en Estados Unidos porque es una actividad terrorista y por eso supuestamente no aceptó entre los 222, que hubieran sido 223, al doctor Urbina Lara, porque se tomó la embajada de Costa Rica, de Nicaragua en Costa Rica. Estaba Robelo, embajador. Ahora Carepiña, que secuestró a todos los diputados de la UNO en el gobierno de doña Violeta. Ambas acciones fueron en el gobierno de doña Violeta. Entonces comenzaron a regar la bola. Casi nadie le paró bola. Me comuniqué con varios periodistas, analizamos y llegamos a esa conclusión de que ese era un gol de Javier Meléndez. Porque fue Javier Meléndez el que salió con ese gol. Por eso hasta me chiveo del famoso chileno. ¿Sí? Entonces, yo no sé si querían poner cagado al chino porque somos traídos con Carepiña. Y nos hicimos traídos. Ay, con él me di cuenta que Ernesto Rodríguez, ese presidente del tribunal, era protegido de Payo Solís porque él era testaferro de Payo Solís en unas tierras. Y sigue siéndolo. Pero yo no sé por qué no le han confiscado esas tierras a Payo. Todo el mundo sabe que están a nombre de Donald Mendoza, pero que son de Payo, allá por la bandera. No sé, a mí que me registren, solo imagínense. Y estábamos reunidos en la casa de Carepiña por X o Y razón, por motivos legales. Los juicios donde estaba acusando yo al dirigente del Frente en el sector transporte de Managua, a Luis Danilo Sánchez, lo acusé 4 veces. Y estábamos viendo qué hacíamos porque este maestro le había hecho volado a transportistas y él se vanagloriaba de que tenía contacto con Rafael. Y era cierto, pues en varias sentencias hizo negocios con juicios con Rafael Solís, Carepiña. Que me diga vergas a mi paíto Solís. Y entonces había que ver la sentencia de otra persona que estaba llevando un caso igual que yo. Y yo ahí lo vi. Cuando llamó, ¿qué pasó, Ernesto? Ya sabes que te van a cambiar, ¿verdad? Le dice que no sé qué. Sí, el doctor Solís va a atender Managua ahora. Y hasta lo puso en speaker, en altavoz. Y ahí fue cuando me di cuenta que era protegido Ernesto Rodríguez de Payo Solís. No era de Marvin. Marvin Aguilar, pues, que parece que le pasaron la cuenta otra vez. Entonces, fíjense bien, lo que se da es un proceso de reestructuración. Y las supuestas purgas de los presos, que no existen presos, como presos los grandotes, es para poner a cagar a todo mundo y no se resistan a la reestructuración. Ahora les vale verga el sandinismo histórico porque consideran que ya está domado. A muchos lo juntaron con la operación limpieza y con eso están domados. A otros le están dando una pensioncita reducida mierda. A otros le están dando paquetes alimenticios.
a otros les dieron solares. Pero cualquier mierda para los multimillonarios. Entonces eso es pues un proceso de reestructuración a lo chino, y para fortalecer la relación económica con China es lo que se está dando. Las purgas son champú. Purga es para esos tontos como los de Masaya, funcionarios de quinta o décima categoría, que ni su mamá los conoce. ¿Vieron los nombres de los presos y los judicializados? No los conoce ni su mamá. Pero en eso se empajan para decir que están en la lucha contra la corrupción. Han confiscado bienes de Bayardo. Ahí está su cuñado, Amílcar Ibarra, y su mujer, la Meli Ibarra, manejando Agricor. El cuñado y la mujer de Bayardo. Y Bayardo en su casa. No sean tontos, hombre. Avívense. Que lo que se está dando es un proceso de reestructuración. Y mientras el frente se reacomoda, se dan noticias que desvían la atención. Hermanito, son masayas, pero no te das cuenta de todo, cómo está el rollo. Te aseguro que no conoces a esos pendejos si nadie los conoce. Los 11 defenestrados de la alcaldía de Masaya, pero solo hay 4 presos o 4 procesados, no sé si están presos. Ahí está el número del expediente, el día que querrás te enseño el expediente, porque es fácil sacarlo del sistema electrónico. No, así vos tenés años de no ir a Masaya, doctor. Ahí está el doctor Lee, es que el doctor Lee es Masaya. Es chinito champú de Masaya. Un abrazo, doctor Lee. Entonces es eso, ¿vieron? Una reestructuración. Ay, ¿qué están corriendo? ¿Qué están purgando? No, proceso de reestructuración. Por eso decía la caricatura de Centella. El 90% no nos quiere, solo el 10% nos apoya. Y ese 10%, para mantenerlos cagados, los echamos presos, entre comillas, ¿verdad? Y los purgamos. Así, también se crea la implosión. Y la oposición ahí va a estar 7 años más. Sigan de pendejos esperando la implosión y no la promuevan y no se organicen. Aquí nos van a hallar y aquí nos van a morir. Nos vamos a morir babosos. Claro, los que están bien, que tienen buen negocio, ya saben a quiénes me refiero. Eso sí, a cachimba. ¿Ah? Con cachimbo anuncios en Miami, con cuentas bancarias donde le mandan dinero a Cel. Así de a verga. Come yuca, dice que es el doctor. Está chiva eso. Está chiva eso, ¿verdad, doctor Lee? Le dicen los tragayuca o los comeyuca. Y dicen que son las flores de Nicaragua, porque hay una manada de flores. ¿Ustedes han ido al ¿cómo es que se llama? Al Toro Venado. No, son miles de delicados, para no decir que estoy discriminando. De esos que hablan así, se tienen la mano caída. Por eso le dicen la ciudad de las flores. Son las flores, puras flores. Imagínate, la ciudad de las flores. Y le dicen los comeyucas. ¿Qué será lo que quiere el negro? Está chido eso, doctor Lee. En esa es su tierra. Bueno, desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos, les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz, saco y rajo con el chino Enoch. Recuerden, el frente se está reacomodando, se va a reacomodar, y la gente, por no confirmar sus fuentes, desinformada desde algunos medios de comunicación. Y lo peor es que lo saca uno y el resto lo repiten sin ir a confirmar, solo porque lo sacó 100% Noticias o cualquiera. El resto lo repite como que es una verdad sin comprobar. Entonces, ¿cómo no vaya a querer, cómo no me va a gustar a mí, o cómo, por qué me pronuncio en contra de eso? Es una irresponsabilidad. Ah, no, es que lo publicó fulanito. Entonces, todos lo repiten y esa es la noticia. Entonces, a veces hasta diera la impresión que fulanito sutanito es el que primero saca la noticia y esa es la línea que le da a todos y todos tienen que seguirla. Por eso es que a veces hablo de agenda mediática.
porque así los he visto funcionar. Ahora, que yo no dudo que es un sector pequeño, que estoy seguro que trabaja con la dictadura, pero a muchos son honestos, pero los están desinformando. Eso de que constantemente estén sacando información desde adentro de Nicaragua, a mí no, fuentes ligadas al Carmen Juez, puta, si yo sé los controles operativos que hay. No saca toda información una fuente de adentro cuando no la han quebrado. La técnica operativa, escuchas, micrófono, cámaras, intervenciones telefónicas, el sistema SMOR3 que rastrea con logaritmos dictadura, corrupción, oposición. Entonces ese sistema, esos logaritmos, ¡bum!, los detecta e inmediatamente por sí solo interviene la comunicación a 400 metros a la redonda, y andan en furgonetas, se parquean por aquí por adentro y tienen controlado el país, aparte de un cachimbo de antenas falsas que se dio a conocer. Al inicio eran 14, después eran 20, ahora saber que supuestamente eran antenas de celulares y son antenas de intercepción. Aparte de los sistemas rusos, uno está por Tizcapa, otro está en la propia embajada rusa, otro está por Nejapa, sistemas de intercepción de comunicaciones. Por favor, hombre, no nos traten como pendejos. Métanse al rollo, hombre, a buscar, o es que le tienen miedo. Yo sé que a mí me pueden matar, ya mataron a Sancán, pero ¿qué voy a hacer si estoy muerto en vida? No tengo familia, estoy solo aquí, estoy en la tercera edad, cumplo 65 años el 11 de noviembre, estoy enfermo, tomo un turco de medicamentos y me voy a negar a luchar y a denunciar. No jodan, por favor, sean serios. Y no me sigan con ese cuento que yo tengo familia en Nicaragua y por eso mejor no hago nada. Porque puta, ¿no tenía familia cuando andaba de opositor en la marcha o era fachada nada más para infiltrarte? Dejémonos de verga. De Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch, saco y rajo con el chino Enoch. Patria libre para vivir. Nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha. Recuerden, sigan de pendejos, el frente se está reacomodando, está renovando, está haciendo relevo generacional. Y la dirigencia opositora de pendeja, comiendo mierda, como dicen en Nicaragua, Tate come mierda. Y los cubanos así decían, Tate come mierda. Es verdad, no jodan. Organización, unidad y otra cosa. Hemos descubierto varias organizaciones que son una o dos personas nada más. Desde hace años han funcionado. No tienen un solo miembro. Y llegan y exigen que los tomen en cuenta y hacen un alboroto. Si no representan a nadie, no tienen estatutos, no tienen acta constitutiva de la organización. Tienen una directiva que no existe. O existe solo la directiva. Esas organizaciones, mándenlas a la mierda. Y el que no se quiere unir, ¡ay, déjenlo! Los que no se quieren unir son pendejos que no representan a nadie. Y comiencen a actuar ya como una sola organización. Y si no quieren, Maradiaga, ponete a la cabeza y haz tu propia organización. O la que tenéis, ponete a la cabeza. Alguien se tiene que juntar. Y si no, hacelo vos, Juan Sebastián. Y si no, hacelo vos, Medardo, el cura. Salgan, pero ya no solo queden en la reunionitis, bajen a las bases, movilicen a más de 1 millón de nicaragüenses. 2.100.000 nicaragüenses hay en Estados Unidos en general, censados y no censados. 700.000 nicaragüenses hay en California, 700.000 nicaragüenses hay en la Florida y los otros 700.000 en el resto de estados, pero mayoritariamente en New Jersey, ¿cómo es que se llama? En Luisiana, New Orleans, en Nueva York, en Arizona y en Houston. El resto son chingastes en el resto de estados. Ahí está el trabajo para movilizar a la oposición. Y la gente está que rasca. Con esta situación de Venezuela,
la gente está lista para movilizarse. Pero ustedes no quieren salir de su nicho de confort. No jodan, compórtense como líderes. Lester, movilízate, no jodas, no estás haciendo nada. Solo aparece el 19 de abril. Y vos tenés arrastre entre los jóvenes. Max, Jubran, las caras más conocidas de los jóvenes. Y varias muchachas. Juan Diego. Movilícense, hombre. Movilicen a los jóvenes. Ustedes son. Nosotros los viejos solo estamos para apoyar. Por eso yo soy partidario. Que todo ese poco de viejos panzones que tienen 50 años de andar en política, allí están los agentes de la dictadura. Todas las directivas de los partidos, casi totalmente, desde los 80 y los 90, las reclutó la seguridad. Manden a la verga ese poco de viejos panzones, que son los que desbaratan todo. Y movilicen. Nosotros estamos para apoyar. Ya los viejos estamos para eso. Para apoyar, para ayudarles, para dar ideas. Pero el Frente está haciendo un relevo generacional. Está reacomodando su estructura. Está haciendo lo que debiera hacer la oposición. Y no hace ni mierda. ¡No jodan! Y se les viene diciendo el trabajo internacional, excelente. Pero ¿qué pasa con los nacionales? ¿Qué pasa con el exilio? Se están volviendo caciques sin indios, hombre. Hay que recuperar la aldea. Hay que recuperar la tribu. Nuevamente, desde Estados Unidos, tierra de democracia libre. Crear resistencia, afuera y adentro. José Miguel, bienvenido. Marlon Douglas, Arnulfo Holman, Germán, bueno, y Eric de Jesús. ¿Qué pasó, tipito? Le hablo Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino me ha despedido como 100 veces. Dicen que el que se despide mucho es que no se quiere ir, pero bueno, no lo voy a aburrir. Patria libre para vivir. Como dijo el poeta, nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha. Viva Nicaragua pronto libre. Unidad, unidad y más unidad. Con paciencia, y cuando se nos acabe la paciencia, busquemos más paciencia. Decía uno de los que fue mis líderes en la clandestinidad, pero tiene razón. Pero aquí, a la base, están haciéndoles perder la paciencia. Muchas ya la perdieron. Pareciera que quieren mantener inmovilizada a la base de la oposición. El Danielato se está reacomodando. Está haciendo relevo generacional y engañando a pendejos, desinformando hasta los propios medios, la fuente los desinforma, de seguro que son PC o agentes de la seguridad los que le informan a estos tontos y creen que tienen una fuente fidedigna, huevón. No, Nicaragua no está para que alguien te informe 3 veces y no lo quiebren, por favor. Y mientras creen que se están purgando, una teoría de la implosión, se van a matar solos. Y entonces, ustedes esperando que implosione, los caza por cárcel, los presos que no están presos, que no le han quitado nada. A los opositores le han confiscado todo. A esos pendejos están presos, son enemigos de la Chayo. ¿Qué le han confiscado a Gallardo? Nada. ¿Qué le han confiscado a Álvaro? Nada. Los bienes de Humberto le quedaron a sus hijos. Por favor. Viva Nicaragua pronto libre. Daniel, Zapera, Chamuca, Chayal, que se rinda tu madre. Nos vemos en la próxima.